Cáncer oral, evidentemente, la idea es diagnosticarlo en etapas iniciales de la enfermedad porque tiene una pésima sobrevida en nuestro país, ¿de acuerdo? En general se describe que la sobrevida a 5 años es del 50%, lo que quiere decir que un paciente diagnosticado hoy con cáncer oral a los 5 años tiene un 50 posibilidades de haber muerto de la enfermedad. Y eso es malísimo, porque la verdad es que el cáncer oral es de los cánceres en general uno de los que menos ha avanzado en cuanto a pronóstico en los últimos 30 años, lo que es lamentable. ¿Qué ocurre? Que lo diagnosticamos en etapas cuando el paciente presenta una úlcera como esto. Una úlcera como esto, que ya tiene necrosis central, que tiene los bordes levantados por crecimiento tumoral, que tiene el paciente el cuello positivo, es decir, que tiene linfadenopatía regional, probablemente ya tenga metástasis. Si tiene metástasis, probablemente ya esté en un estadio 3 o 4 en cuanto a estadio clínico de la enfermedad y es un paciente que tiene pésimo pronóstico, además de que las cirugías son mutilantes. Entonces, ojalá pudiésemos detectarlo en estadios tempranos o con las lesiones precursoras que son leucoplasia, eritroplasia, por ejemplo, ¿ya? Lamentablemente lo que nos ocurre es que nos encontramos con esto, porque los pacientes no consultan, no tienen control y muchas veces porque nos saltamos el examen clínico. Entonces el examen clínico es fundamental. Antes de que el paciente abra la boca, recuerden siempre hacer palpación de los linfonodos de cabeza y cuello, ¿ya? Para que no se les olvide después. Es un antecedente súper importante. Si ven algún linfonodo que sea palpable, tienen que buscar alguna causa a nivel oral. A veces puede ser una caries, una infección dentaria, pero otras veces puede ser alguna úlcera que puede ser infecciosa o neoplásica. El carcinoma oral de células escamosas es la neoplasia más frecuente de la cavidad oral en términos de neoplasias malignas. El 90% de los cánceres en cavidad oral corresponden a carcinoma oral de células escamosas, el 10% restante se distribuye entre los malignos de glándulas salivales y el resto en sarcomas y linfomas que son rarísimos, la verdad. ¿Cuál es el problema del cáncer oral? La presentación clínica que muchas veces es variable, puede ser que no sea detectada y a veces incluso se presenta como estas masas tumorales en encía. Y pasa a veces que se tratan estas masas con antibiótico, con exodoncias, lo que demora el diagnóstico y tratamiento del paciente. Recuerden, lesiones tumorales o cualquier lesión sospechosa debe ser biopsiada, ¿ya? Carcinoma oral de células escamosas se presenta más frecuente en hombres de la sexta y octava década, si bien actualmente han aumentado un poco los casos en pacientes más jóvenes, y la presentación más frecuente es en borde lateral de la lengua y piso de boca. Se presenta normalmente como una úlcera única, pero también puede ser una masa tumoral, ¿ya? Una úlcera única, bordes elevados y forma crateriforme. Puede ser endofítica en ese sentido. Y normalmente es una úlcera asintomática, que es lo que más se describe. Sin embargo, si ya hay invasión perineural, puede haber dolor. Puede haber incluso fijación de la lengua a los planos profundos, dificultad para tragar y dificultad para articular las palabras. En los bordes de esta úlcera, de esta lesión, puede haber zonas con eritroplasia o leucoplasia, y lo más probable, y búsquenlo siempre, es que además haya presencia de linfadenopatía cervical. Perdón, me saltó. La historia clínica asociada suele ser de una úlcera en cualquier ubicación de larga data, ¿ok? Puede ser larga data 3 semanas, puede ser larga data la tengo hace 3 meses, no me duele, bordes indurados isolevantados, puede tener hemorragia espontánea, puede ser a veces que duela, como les comenté recién, y lo más importante es que no tiende a cicatrizar, solo avanza en el tiempo. A veces, cuando se asocia a reborde, está asociado, igual que el melanoma, a pérdida dentaria, ¿ya? O se realizó una exodoncia en la zona y después apareció la tumoración, o el paciente tenía la tumoración, apareció movilidad dentaria, se realiza la exodoncia y la lesión solo se incendia, sigue creciendo. Al examen físico, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar, acá, puede ser una úlcera, como en este caso, con necrosis central, con este fondo que le llamamos fondo sucio, los bordes elevados, y todo esto ustedes lo van a sentir firmes, en el fondo solamente células neoplásicas proliferando. Fíjense que si ustedes no
le piden al paciente abrir la boca, retiran la lengua y examinan el borde lateral y la cara ventral, puede ser que se pierdan estas lesiones. Entonces, ojo. Puede ser también que haya trismus secundario a la tumoración, obviamente halitosis también. Estas zonas de necrosis tienen un hedor característico, ¿de acuerdo? Entonces el paciente va a tener también una halitosis bien característica. ¿Dirían ustedes que esta es una úlcera traumática? No. Jamás, en ningún caso, ¿ya? Recuerden, la úlcera traumática suele ser delimitada, no tiene por qué tener esta forma tan crateriforme, esta proliferación tumoral en los lados tampoco, estas zonas de necrosis central tampoco, ¿ok? Entonces, no pensar en ningún caso en una úlcera traumática, inmediatamente ahí pensar en tumoral maligno. La presentación más frecuente, como ustedes saben, es en el borde lateral de la lengua, luego la cara ventral de la lengua. Fíjense esto, úlcera de fondo sucio, ¿ya? Necrótico. Eso negro que ven ahí es necrosis y esto blanco es fibrina. Esa necrosis siempre me está indicando probablemente una etiología tumoral maligna. Esta es la que más vemos en hombres, sobre todo de la sexta octava década, muy asociado al consumo de tabaco, también alcohol. Y si es que se extiende hacia el piso de la boca, puede haber inmovilidad de la lengua, es decir, ustedes tratan de retraer la lengua, el paciente no puede hablar bien. Ahora, con estas fotografías, ¿qué piensan de la fotografía de esta, la número A, la de la izquierda? ¿Leucoplasia, leucoeritroplasia o carcinoma oral de células escamosas? Cáncer oral. ¿Qué opinan? O tenemos una candidiasis pseudomembranosa ahí, quizás. ¿Una leucoeritroplasia podría ser? De acuerdo, leucoeritroplasia, eritroleucoplasia puede ser. Fíjense acá, esta zona. Les voy a marcar con la pluma, acá. Acá tengo una úlcera, ¿ya? Acá tengo una erosión, una zona eritroplásica, acá tengo evidentemente la zona leucoplásica, también acá, pero acá tengo una úlcera, ¿ok? Acá está el carcinoma. Entonces, evidentemente este carcinoma tiene zonas alrededor de eritroplasia, leucoplasia, pero, ok, acá me puedo encontrar una displasia, muy poco probable que me encuentre el carcinoma según vimos, acá más probable que encuentre el carcinoma, pero la úlcera es el carcinoma, ¿ya? Ojo con estas lesiones heterogéneas en su aspecto. Ahí tienen que encender todas sus alarmas de alerta y derivar ese paciente para biopsia inmediatamente. Luego tenemos acá esto, otra lesión eritroplásica, algunas zonas leucoplásicas, algún aumento de volumen por acá. Muy probable que en estas lesiones eritroplásicas, recuerden, me encuentre con el carcinoma. Biopsiar, ¿de acuerdo? Fíjense la zona, tampoco está asociada a una zona de trauma local y tengo también este aumento de volumen en lengua. Ese aumento de volumen es el carcinoma, que está proliferando endofíticamente. Este paciente no tiene dolor, consulta por recambio de su prótesis. ¿Qué hacen con este paciente? ¿Lo derivan? ¿No lo derivan? ¿Qué harían ustedes? Se deriva. Se deriva. Ok. ¿Qué pueden poner en los diagnósticos diferenciales de su derivación? ¿Qué pondrían? 3 diagnósticos. Leucoplasia, ok. Digamos leucoeritroplasia porque tiene el componente rojo. ¿Ya? Leucoeritroplasia. Por ahí alguien me puso líquen plano erosivo. Perfecto, líquen plano erosivo. Y si tengo líquen plano, ¿cuál es el diagnóstico diferencial inmediato del líquen plano? Fíjense que acá hay una amalgama además. La reacción liquenoide, ¿ya? Que es básicamente una reacción de hipersensibilidad a los materiales dentales y a diferencia del líquen plano erosivo o líquen plano es unilateral, pero puede presentar un componente erosivo. Entonces, 3 diagnósticos diferenciales para esto: leucoeritroplasia, líquen plano erosivo y reacción liquenoide. Conducta, derivar para biopsia. Sobre todo esto no me gusta.
las fisuras, ¿ya? Estos límites definidos acá en estas zonas. Eso, indicador de probable proliferación coronal, probablemente maligno. Doctora, Ojo, ¿sí? ¿la reacción liquinoidea se puede dar en cualquier momento? O sea, por ejemplo, si la amalgama se la hizo hace 20 años, ¿igual Sí. se podría dar después? Sí, igual que las alergias. Las alergias tienden a... Algunas desaparecen en el tiempo y otras van apareciendo con la edad, ¿ya? Sí, pueden aparecer en cualquier momento. A veces pasa que los pacientes que tienen estas reacciones de contacto a los metales tienen también reacciones de contacto en piel. Entonces usted le pregunta, ¿usted usa pulseras o aros de fantasía? Y normalmente te van a decir, no, no ocupo nada de eso porque la verdad es que me produce alergia. Ok, muy probable que eso sea una reacción liquinoide, ¿de acuerdo? Pero la única forma de diferenciar de verdad es hacer una buena biopsia y un buen examen clínico. A veces incluso les pueden pedir un patch test, un test de alergia, pero son caros. Entonces hay que valorar bien si es que existe la necesidad o no. ¿De acuerdo? Lo mismo para el tratamiento de la reacción liquinoide. A veces los tratamos con corticoides. Si es que la amalgama está en perfecto estado, ¿para qué la vamos a remover? ¿Ya? Porque con corticoides desaparecen. Pero si la amalgama es susceptible de recambio, perfecto, la cambiamos por un composite y desaparece la reacción liquinoide. ¿Bien? Gracias. No, pues nada. Bueno, entonces este paciente deriva la patología para biopsia de esa lesión, que es lo que corresponde. Y en este caso, recuerden que yo les decía que las lesiones, por muy seguros que estén ustedes de que es un granuloma piogénico, biopsiar. Algunos cánceres, algunos carcinomas orales, se presentan en esta variante, ¿ya? Que es la sarcomatoide, y que son estos, fíjense, esto es un pólipo. Ya bueno, son dos pólipos, pero están separados, ya que tenemos un área eritroleucoplástica también, pero tenemos este pólipo. El crecimiento de estos es rápido, no es como de un granuloma piogénico, sin embargo, tenemos que tener ojo y biopsiar todas las lesiones por muy seguros que estemos clínicamente de que es un granuloma piogénico. Fíjense este otro caso. Acá tenemos otro tumor. Tenemos también una zona de necrosis con fibrina en el dorso de la lengua. Este tumor es de 13 semanas de evolución. Eso tiene que prender todas las alarmas y jamás pensar que es otra cosa que un cáncer. Necesita biopsia inmediatamente para poder comenzar su tratamiento. Bueno, el piso de boca es otra presentación frecuente también del cáncer oral, más frecuente en hombres, cercano normalmente al frenillo, a la línea media en la mayoría de los casos, y cuando tengo compromiso de piso de boca ya tengo también linfadenopatía cervical ipsilateral normalmente. Puede presentarse como un tumor o puede presentarse como una úlcera. Fíjense acá, úlcera. Tengo una zona de hemorragia, puede tener hemorragia espontánea, no cicatriza, la movilidad de la lengua puede estar comprometida, puede haber aumento de volumen del piso de boca, o puede ser esta lesión de tipo nodular en piso de boca, con una superficie un poco leucoplásica también. Ojo con esas lesiones. Otra presentación infrecuente es la cara interna de la mejilla. ¿Pensarían acá en morsicatio? ¿O en algo traumático? Difícil. Difícil, ¿ya? Difícil, pero ojo, una úlcera traumática en esta zona, dependiendo de la extensión del trauma, podría aparecer en esta zona, ¿ya? En la cara interna de la mejilla, cercano a la comisura, en relación con el plano occlusal, puede ser, pero ojo, la evolución, el antecedente, se mordió, le pasó algo acá, etcétera. Y los bordes indurados. Una úlcera traumática no tienen por qué estar indurados, si bien pueden estar inflamados, pero no duros a la palpación. Esta fibrina y la evolución de esta úlcera, ¿ya? En este caso la úlcera tiene un mes de evolución, evidentemente no es traumática. En la mayoría de los casos que aparece también esto, ya hay compromiso cervical y el paciente ya está con metástasis. Otra presentación de carcinoma en cara interna de la mejilla. Fíjense, ¿pensarían en fibroma irritativo? Sí. No. No. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Estoy de acuerdo con que no. ¿Por qué no? Porque la Por lesión va la- más allá de solamente la parte con aumento de volumen, sino que abarca... Ok. Buen punto. Abarca otra parte, pero puede ser que se esté mordiendo ahí también. Hay algo que me indica del aspecto clínico que no es fibroma irritativo.
La La coloración amarilla. La coloración. Exacto. La coloración blanquecina, amarillento, tiene algunas zonas erosivas. Acuérdense, el fibroma está cubierto por mucosa normal porque es tejido conjuntivo el que está proliferando, ¿ya? Y acá evidentemente tengo una alteración del epitelio, de la superficie epitelial. Acuérdense siempre que el fibroma es rosadito. Entonces, evidentemente no estamos pensando en fibroma acá. Aparece también en la encía y el reborde, aunque es más raro, y este es más frecuente en mujeres y progresa rápidamente. Ojo, el problema acá es que se confunde con enfermedad periodontal y se trata de una enfermedad periodontal y tenemos esta proliferación nodular en encía con zonas eritroplásicas, con zonas leucoplásicas, incluso también tenemos lesiones en el labio, ¿ya? Ojo con esas lesiones. Si ustedes toman una radiografía de esta zona, también puede haber erosión de la cortical ósea, que también a veces se confunde con enfermedad periodontal. Tomar biopsia, ¿ya? Toda lesión de encía que no responde al tratamiento periodontal hay que biopsiar. Y el problema de estos es que la progresión es rápida y lamentablemente nos asocia a factores de riesgo como tabaco o alcohol, que son los pacientes en los que uno tiene más ojo y control más periódico, sino que aparecen en población frecuentemente mujeres en los que no hay factores de riesgo, entonces se detectan estadios más avanzados. Aparece también o se incendia en el fondo el proceso tumoral posterior a exodoncias, ¿ya? Puede aparecer en reborde. Ojo, esto evidentemente, de ese nivel de proliferación, no es un épolis fisurado, no está cubierto por mucosa normal, no es una úlcera traumática, por mucho que la paciente tenga una prótesis ahí. Si la paciente tiene una prótesis ahí y ustedes sospechan una úlcera traumática, pero ven este aspecto nodular con zonas leucoplásicas, eritroplásicas, biopsiar, ¿ya? Ojalá haya sido una úlcera traumática. Pero si no era, le pueden haber salvado la vida a una paciente. Sí. El carcinoma es de muy rápida evolución, por eso es súper importante que le hagan énfasis al paciente en que siga la derivación, porque lamentablemente si el paciente se atrasa un mes, eso me puede cambiar el pronóstico, ¿ya? En un mes ya puede hacer metástasis, entonces importante, puede cambiar el pronóstico, puede cambiar también la cirugía. A lo mejor esto era solamente una cirugía simple, solamente se iba a hacer la mandibulotomía, la mandibulectomía, pero puede ser que también después, una semana después o 2 semanas después, el paciente termine con además la glosectomía porque esto ya invadió piso de boca y lengua, etc. ¿Ya? Y cada vez es más mutilante la cirugía mientras más avanzado. Y si el paciente ya no es operable porque el carcinoma no es resecable quirúrgicamente, es solamente quimioterapia y radioterapia paliativa. ¿De acuerdo? Otra presentación en encía, fíjense, hemorragia espontánea. Asociado a placa, evidentemente porque el paciente no se está cepillando esa zona, pero no es la causa de la aparición del carcinoma. Y en cuanto a manejo, toda úlcera, aunque sospechen que es traumática, toda úlcera que dure más de 14 días, derivar para biopsia, ¿ok? Súper importante. Las úlceras traumáticas normalmente cuando son crónicas, úlceras traumáticas crónicas, empiezan a adquirir este halo blanquecino alrededor, ¿ya? Pero, ojo, independiente de eso, cualquier úlcera de 14 días debe ser biopsiada. Fíjense en este caso, tengo ese halo blanquecino, pero también tengo este tumor alrededor de la úlcera y tengo esta úlcera que es crateriforme, absolutamente deprimida y un poco fondo sucio. Hay carcinoma sí o sí, la primera sospecha. Y no se olviden palpar el cuello. Para terminar, esto es súper raro, infrecuente, pero ojo, por esto biopsiamos también todas las masas que ustedes digan, no, esto es un grano biogénico, biopsiar. La metástasis en el territorio maxilofacial puede presentarse como lesiones intraóseas en el cáncer de mama a veces, ya como esto que ustedes podrían pensar una meloblastoma, pero ojo, hay erosión de las corticales. Puede presentarse también como una masa tipo absceso o granuloma piogénico, granuloma periférico de células gigantes como en este caso, absolutamente asintomática. Por eso biopsiar, ¿de acuerdo? Hay reportes de casos en que se diagnostica un carcinoma hepático, un carcinoma renal y la primera presentación es la metástasis en cavidad oral. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Todo bien. ¿Todo bien? Súper. Entonces ya para terminar,